Hola a todos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, renunció a su cargo. Renunció como líder del Partido Liberal y se quedará ocupando ese puesto hasta que su partido eliga un nuevo líder que será nombrado primer ministro por la mayoría que tienen todavía en el Parlamento canadiense. Pero primero que todo, no se confundan porque los liberales canadienses no son la misma cosa de como entendemos los liberales en Argentina, por ejemplo, con Javier Milei. En este video vamos a analizar las razones que han llevado a Justin Trudeau a dejar su puesto, en renunciar a su puesto, y las perspectivas futuras, porque va a haber este año también nuevas elecciones, entonces la perspectiva futura que tendrá Canadá de un punto de vista político. Antes de seguir con el análisis, por favor, deme tu like, comparta este video entre tus amigos y encienda la campanita. Justin Trudeau quedó en el poder casi 10 años como primer ministro. Justin Trudeau, además, es un hijo de arte, porque su padre había sido también primer ministro. Y una familia liberal en el sentido de los liberales como esto vienen entendido en la cultura estadounidense o canadiense o anglosajona, digamos. En otras palabras, si esto fueran en España, serían el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, renuncia Trudeau. ¿Por qué renuncia Trudeau? Bueno, por varias razones. La primera razón del por qué renuncia Trudeau es debida a la muy baja popularidad que había venido adquiriendo a lo largo del tiempo. O sea, cada vez Justin Trudeau resultaba ser más impopular y más antipático a los canadienses. La impopularidad de este primer ministro fue tal que hasta la gente de su partido le ha venido haciendo muchas presiones para que renunciara. ¿Y por qué? Bueno, la razón es muy sencilla, porque si el partido de Trudeau, si se quiere jugar una carta de volver a ganar las elecciones en Canadá, tiene que presentar necesariamente una cara nueva. Si Trudeau quedara en el cargo, obviamente sería o se asegurarían perder las elecciones. Por esto hay la presión por parte del partido también. Pero, ¿por qué Trudeau ha perdido tanta popularidad? Bueno, hay 3 o 4 áreas que tenemos que analizar para explicar esto. Primero, el costo de la vida en Canadá ha aumentado mucho. ¿Por qué razones? Bueno, por parte de unas políticas del gobierno de gasto público que están totalmente afuera de control y por hacer algo similar a lo que ha ocurrido en Argentina, por aumentar mucho la cantidad de dólares canadienses en circulación y por lo tanto generar inflación. Recordemos que la inflación comienza siempre como un fenómeno monetario, pero después se convierte en un fenómeno económico porque el desbalance que causa llega a afectar directamente la economía. Exactamente lo que está ocurriendo ahora en Canadá. Entonces, primero, costo de la vida muy alto, obviamente inflación. Después, la inmigración. El tema de la inmigración ha sido otro problema grave que ha tenido que enfrentar Canadá y con un aumento de una cierta criminalidad, microcriminalidad que se llevan los migrantes. Eso no quiere decir que todos los migrantes son, absolutamente no. La gran mayoría, la casi totalidad de migrantes son personas que necesitan trabajar, son personas de bien. Sin embargo, hay algunas manzanas podridas que aumentan los niveles de criminalidad, sobre todo de microcriminalidad, y los canadienses ya no se sienten seguros. Después hay una tercera área y voy a dejar de última, hay muchas, pero voy a dejar de última, la última creo que es la más importante. La tercera área, Canadá ha venido limitando mucho las libertades individuales, las libertades de expresión, las libertades inclusive de educar a sus propios hijos, por las nuevas culturas que está tratando de forzar un cambio cultural y natural en el país. Entonces ha venido Trudeau reduciendo las libertades individuales. Otro ejemplo ocurrió con una protesta de camioneros, con personas que pueden verse intervenidas sus cuentas bancarias, con un nivel de censura muy alto que se ve en Canadá, en el Canadá de Trudeau. Entonces la gente está cansada de esto. Y el último factor, y
tomen en cuenta que todos estos factores andan entrelazados entre sí, es el hecho de que Canadá, al igual que muchos países de cultura anglosajona, han abrazado totalmente la cultura woke. Entonces hubo inclusive un caso, yo creo que lo hablé en otro video, donde hubo un teenager que dijo que él creía que habían solo dos géneros y llamaron a la policía y lo metieron preso. O sea, no, una cosa no es que terminó en la cárcel, pero es tanto el punto que si alguien en Canadá dice no, existen solo dos géneros, se arriesga en ir a la cárcel. Y esto puede ocurrir no solo en Canadá, en el Reino Unido también. O sea, la libertad de pensamiento y de expresión, porque esto se suma al punto que he explicado antes, que a la mucha censura y a las limitaciones de las libertades individuales. Entonces, estos elementos han generado mucho descontento. Y aquí pero falta la cerecita en el pastel. Siempre hay una cerecita en el pastel. El costo de la vivienda. El costo de la vivienda ha aumentado exponencialmente por dos razones. Uno, es fruto de la inflación que está acumulando Canadá. Y dos, no hay oferta de vivienda. Deberíamos preguntarnos por qué no hay oferta de vivienda. ¿Será que hay política como en Europa muy restrictiva para los desarrolladores y no los quieren hacer casa para vender? Es una duda que tengo. Sin embargo, la escasez de vivienda ha generado también mucho malcontento. Entonces, todos estos elementos que les he explicado, todas estas razones, han llevado la popularidad de Justin Trudeau en el suelo. Resultado, no le quedaba otra cosa que dimitir. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, hay tres candidatos que podrían tomar su puesto. La primera es una señora que se llama Christine Freeland. La segunda, otra señora que se llama Anita Anand. Y el último estuvo, me parece, ocupando un cargo como que fue presidente del Banco Central, me parece Mark Carney. Entonces, probablemente uno de estos tres será electo por parte del partido como líder del partido y se convertirá en el nuevo primer ministro de Canadá. Después, ¿qué es lo que va a pasar? En octubre, entonces en pocos meses, va a haber las elecciones generales y allí puede que se formen otras mayorías que lleven a tener otro primer ministro, tal vez esta vez un conservador. En el caso particular de Canadá, es importante notar que muy probablemente el próximo primer ministro, el que vendrá después de octubre, será un conservador que se llama Pierre Poilievre y es el mayor antagonista de Justin Trudeau. Es muy preparado, muy claro, se ha enfrentado mucho en la dialéctica, han habido mucho enfrentamiento de ideas y de discusiones entre los dos. Yo considero que probablemente tiene mucha probabilidad de quedarse como primer ministro después de que Canadá tenga las próximas elecciones. Pero ese wokismo es un problema común que se ha venido extendiendo no solo a los países de cultura anglosajona, pero se está extendiendo prácticamente con mucha fuerza en toda Europa. Entonces no sabemos hasta dónde va a llegar. Por ejemplo, estas nuevas culturas woke son las que abren la idea de que hombres puedan competir en deporte de mujeres. Hubo el caso clamoroso ahora de las Olimpiadas, donde una boxeadora italiana se había preparado por toda la vida y perdió la medalla, en forma tal vez un poquito injusta. Dicho esto, espero que te haya gustado el contenido, deme tu like y te espero en mi próxima análisis. Muchas gracias.